El cerebro humano es la estructura más fascinante de todo el universo. Descubrir sus secretos es uno de los principales desafíos de la ciencia actual. En las últimas décadas, en Argentina, los estudios sobre el cerebro se han acrecentado de manera extraordinaria. Destacados científicos han contribuido a la investigación básica y aplicada en este campo. Nora Rothstein es una neurocientífica que, desde el Laboratorio de Bioquímica de Lípidos en el Desarrollo Neuronal, se ha caracterizado por el estudio de las neuronas que se ubican en la retina, particularmente de las llamadas fotorreceptoras. Soy Nora Rothstein, soy profesora de la Universidad Nacional del Sur, del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, y soy investigadora independiente de CONICET. Nuestro trabajo consiste en identificar las formas en que las neuronas se mueren y tratar también de encontrar moléculas y mecanismos que permitan evitar esa muerte. ¿Podés contarnos qué función cumplen estas neuronas de la retina? En particular, las neuronas que nosotros estudiamos con más interés, digamos, son las que se ocupan de recibir la luz. En la retina hay varios tipos distintos de neuronas y nosotros estudiamos las que se llaman neuronas fotorreceptoras, que son las que reciben la luz, tapizan el fondo del ojo, reciben la luz y transforman esa señal luminosa en una señal eléctrica, que después otras neuronas de la retina se ocupan de procesar y transmitir al cerebro para que veamos, digamos. Este concepto es importante para el público no especialista, porque uno tiende a pensar cuando no es especialista que vemos con los ojos, pero en realidad vemos e interpretamos la realidad con el cerebro. Claro, la retina es la que se ocupa específicamente de recoger la información y después esa información la transmite al cerebro y en realidad con la retina recopilamos una parte de la información y muchas veces el cerebro completa esa información y es por eso que a veces no nos damos cuenta, salvo que miremos específicamente un punto, que la persona tenía un lunar, estaba lastimado, digamos. Miramos solo algunos puntos y el cerebro completa el cuadro. Nora, ¿puedes contarnos algunos trabajos de tus grupos en los últimos años? ¿Qué encontraron y qué investigaron? Sí, nosotros trabajamos más que nada con el efecto de distintas moléculas lipídicas, ¿no? Los lípidos suelen ser moléculas poco populares porque uno los asocia a la obesidad, a los problemas cardiovasculares. Pero en realidad en las últimas 2 décadas se ha visto que los lípidos actúan también como señales, para transmitir señales dentro de la célula. Y nosotros encontramos en nuestro laboratorio que hay un lípido, esos lípidos omega 3, que se han popularizado en los últimos años, que cumple funciones muy específicas y puede promover la supervivencia de los fotorreceptores. Regula que esos fotorreceptores soporten mejor determinados daños y además es necesario para que esos fotorreceptores crezcan y se desarrollen y actúen como fotorreceptores maduros, digamos. ¿Y cuáles son, en tu opinión, las preguntas más importantes que tiene tu campo en este momento? No solo en tu laboratorio, sino en el campo que vos investigás. La pregunta más crítica en este momento es, o sea, se está relacionada con enfermedades, obviamente, porque muchas enfermedades neurodegenerativas de la retina, de las cuales, por ejemplo, la degeneración macular es probablemente la más conocida y el problema más crítico en este momento,
están relacionadas con la muerte de las neuronas fotorreceptoras, de estos fotorreceptores que estudiamos. Entonces, evitar la muerte es uno de los objetivos principales. Y además, como en los últimos años se ha identificado que hay células madre en el ojo, una idea actual es que si los fotorreceptores se van a morir, buscar de reemplazarlos utilizando estas células madre. Entonces, las células madres pueden transformarse en cualquier tipo de célula. Lo que a nosotros nos interesa, si estamos en el ojo, es que se transformen en neuronas fotorreceptoras, que no se transformen en células tumorales, por ejemplo, o en otro tipo de neuronas, y que se coloquen en el lugar donde tengan que ir y que puedan funcionar, que sean funcionales. Y para eso nosotros también, parte de los trabajos que hemos hecho, y hemos identificado otras moléculas lipídicas que también controlan la supervivencia, controlan la proliferación, controlan el desarrollo de estas neuronas fotorreceptoras, y pensamos que podrían ser útiles como llaves para digamos, tratar este problema de cómo reparamos el daño que ocasiona la desaparición de los fotorreceptores en el ojo. Ese daño es lo que deja a la gente con disfunción visual o ciega, así que es una pregunta muy importante en el campo. O sea que tu trabajo, además de implicaciones teóricas importantes de cómo funciona el sistema visual, tiene implicaciones clínicas en el futuro porque podría dar luz a nuevas terapéuticas para la gente con problemas específicos de visión. Nosotros lo que hacemos es lo que se llama ciencia básica, es decir, tratar de entender cómo funcionan las neuronas. No trabajamos con pacientes ni hacemos siquiera ver si una terapia funciona. Nuestra idea es que con lo que nosotros estamos haciendo contribuyamos a entender cómo funciona, y eso puede abrir nuevas herramientas terapéuticas, ¿no? A lo mejor estas moléculas que nosotros vemos que aumentan y provocan la muerte, si se encuentra una manera de evitar que aumenten, salvamos a las neuronas y las personas mejoran su visión. El proceso de percepción visual es el resultado de un complejo mecanismo. La retina está conformada por varias capas de neuronas interconectadas que participan activamente. Por ejemplo, los fotorreceptores se encargan de recibir la luz y transformar esa señal luminosa en otra eléctrica. Luego de este paso, otras neuronas se encargan de trasladar estos estímulos al cerebro para que éste procese la información. De esta manera, logramos percibir el mundo tal como es. En ciertas enfermedades neurodegenerativas específicas se dañan las neuronas fotorreceptoras. De hecho, un deterioro completo de las mismas puede llevar a la ceguera. En busca de evitar esto, se han descubierto en los últimos años células madres en el ojo que permitirían reconstruir las neuronas dañadas. ¿Cómo está constituido tu laboratorio? ¿Con qué tecnología cuentan? ¿Dónde publican las investigaciones? En mi laboratorio hay becarios, que son profesionales jóvenes que han terminado la universidad, se inician en la investigación con becas que paga el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. En este momento tenemos 2 becarios y hay también una investigadora joven que ha comenzado a desarrollar su tarea. Los becarios continúan sus estudios para hacer un doctorado y aprender, digamos, en un tema específico y en general hacer ciencia, ¿no? Y además trabajamos en el laboratorio, hay otro grupo, que es el grupo del doctor Luis Politi, con quien tenemos muchos trabajos en colaboración. ¿Con qué tecnología cuentan? Y nosotros, bueno, hacemos, como te decía, cultivos de neuronas. Para eso tenemos todo lo necesario para cultivar las neuronas, es decir, desde lupas para
obtener los ojos de las ratas o los ratones, que son muy chiquititos obviamente, hasta todo el equipamiento para trabajar en condiciones de esterilidad. Es decir, normalmente hay muchas bacterias en el aire y si no tenemos cuidado, en lugar de cultivar neuronas, vamos a cultivar esas bacterias. Entonces trabajamos en lo que se llama un flujo laminar, que es un equipo que permite filtrar el aire y evita que haya bacterias. Y después tenemos incubadores, o sea, estufas donde cultivamos a estas neuronas. Tenemos microscopios para observar estas neuronas, tenemos equipos que nos permiten separar proteínas, por ejemplo, de estas neuronas para identificar proteínas específicas. Y después en el instituto donde yo trabajo hay muchos otros equipos, hay microscopios más poderosos, digamos, que el que tenemos en el laboratorio, microscopios confocal se llama. Después hay muchos otros equipos para hacer qué sé yo, todo lo que es biología molecular, analizar ácidos nucleicos y otras técnicas. ¿Cómo fue tu carrera científica? ¿Cómo nació? ¿Cómo te decidiste a ser científica? Y bueno, ¿y cómo fue tu carrera hasta hoy? Cuando terminé la universidad, yo en realidad no quería empezar a trabajar en una industria ni en un laboratorio y hacer algo. Más que nada no quería hacer algo que fuera muy rutinario y repetitivo y siempre me interesó, digamos, encontrar explicaciones a cómo funcionaban las cosas. Así que desde ese ángulo me pareció que hacer investigación era lo que más me iba a interesar y bueno, entré en este instituto, el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, y uno a veces no es que tiene una vocación definida por algo en particular. O sea, cuando empecé nunca pensé en estudiar qué moléculas iban a permitir sobrevivir a los fotorreceptores, sino que de los temas que había empecé a trabajar en efectos de lípidos sobre distintos tipos de neuronas y después cuando vino el doctor Politi que hacía cultivos neuronales comenzamos a trabajar en conjunto para analizar las acciones de algunos lípidos en particular sobre estas neuronas y digamos eso a mí me gusta, la parte que me gusta de mi trabajo, hay partes que no son tan graves, la parte que me gusta es que uno piensa, trata de imaginarse una hipótesis y después explorarla, hacer cosas para ver si es cierto y a veces se encuentra que sí, que efectivamente era así y eso es da una gran satisfacción, entender cómo actúan determinadas cosas, los mecanismos que siguen, por qué se producen. Hablemos ahora de cómo van los proyectos, Vicky. Bueno, yo estoy trabajando con las células gliales de Müller, que es el tipo más importante y abundante de glía en la retina, y lo que evaluamos es el potencial comportamiento como células madre de las células gliales de Müller. ¿Cómo van los cultivos de las células de Müller? ¿Anduvieron mejor esta semana? Bueno, esta semana estuvimos probando el efecto de dos factores lipídicos, el ácido docosahexaenoico y la esfingosina 1-fosfato, y estamos evaluando la protección de esos factores sobre los cocultivos neurogliales. Parece haber un efecto, pero falta terminar de repetir los experimentos. ¿Qué viste? ¿Viste efecto protector de alguno de los dos? Vi efecto protector, pero debemos repetirlo con la esfingosina 1-fosfato. Hicimos mitotracker, hicimos yoduro y bueno, estamos terminando de contar. Bueno, ¿y Pablo? Y esta semana terminé un cultivo de retina de rata, y lo llegué hasta 3 días y lo fijamos a 3 días y lo que hice fue probar el inhibidor de ERK. Parece que no hay diferencia, que es lo que esperábamos ver. Y falta repetirlo para redondear los valores y con eso ya estaría. Con eso terminamos. Bárbaro. Sandra, ¿vos cómo vas? Bien, con la melatonina. Bien, tratando de ver las vías que activa la melatonina en los cultivos. Hice los western, como me habían dicho. Anduvieron, me falta analizar bien la densitometría, pero bueno, hoy revelé el último y se ven, por lo menos vimos bien las bandas, hay que ver. Ahora bien. ¿Cuál vía activaría? Y la vía de ERK. Me falta hacer de AKT también, lo voy a hacer la semana que viene, pero de ERK, seguro. ¿Y vos, Dani, cómo van tus cultivos? Bien, estamos con los cultivos neuronales. El efecto antioxidante ya lo vimos con el docosahexaenoico y con el eicosapentaenoico. Y ahora lo que estamos viendo es que cuando inhibimos la síntesis del docosahexaenoico, el eicosa tiene efecto por sí mismo, así que eso está bueno también. Esto ya estaríamos terminando para escribir ya el trabajo, así que sí, ya queda. ¿Me faltaría hacer algo más? Queda repetir un par de experimentos, pero ya estaría cerrado ese trabajo.
¿Cómo se financian las investigaciones de tu grupo? ¿Quién brinda el dinero como para tener becarios, para comprar la tecnología? El grueso de la financiación es estatal, o sea, ahí básicamente está una agencia nacional de la promoción científica y técnica que da subsidios y el CONICET que da también fondos. La universidad también nos da un poco de ayuda económica y el CONICET además financia gran parte de nuestros sueldos porque yo estoy en la carrera de investigador. Y también es quien contrata becarios, le permite a personas que terminaron la universidad desarrollar sus estudios de posgrado con un sueldo. Con esos, o sea, los fondos, es como todo, a veces hay más y a veces hay menos. Y esa es la cuestión que más afecta a nuestro destino como investigadores, ¿no? Porque obviamente la mayor parte de las cosas que nosotros usamos se compran en el exterior. No se hacen acá en Argentina y eso requiere una gran cantidad de fondos. Nora, ¿cómo es ser científico en Bahía Blanca? Bueno, ser científico en Bahía Blanca tiene las ventajas que tiene vivir en una ciudad más tranquila, más chica, con dimensiones más humanas probablemente que las de Buenos Aires, ¿no? Que es donde se concentran la mayor parte de los científicos en Argentina. En ese sentido las relaciones son por ahí, más familiares y el ritmo de vida es menos estresante, menos viajes y menos locura. Las complicaciones que tienes están asociadas muchas veces a la distancia, justamente yo digo con Buenos Aires porque es, bueno, es el punto donde suceden la mayor parte de las cosas en este país, entonces desventajas que tienen que ver con el acceso a los productos que nosotros utilizamos, que los tenemos que adquirir en Buenos Aires y entonces es todo un problema a veces el transporte y que lleguen a Bahía Blanca, además del costo que eso tiene. Y después el hecho de que, o sea, muchos científicos que vienen del exterior, por ejemplo, a nuestro país, dan charlas en Buenos Aires que nosotros no podemos ir a escuchar en general, o la interacción con otros científicos, que al ser una ciudad más pequeña hay menos gente que trabaje en los mismos temas que trabajamos nosotros, entonces eso hace más limitado la posibilidad de discutir y de encontrarse con gente que trabaje en cosas similares y que permita generar nuevas ideas, ¿no? ¿Está cambiando en los últimos años? ¿Se puede hacer mejor ciencia en el interior? ¿Hay una tendencia positiva de que el interior tenga más posibilidad de hacer buena ciencia? En algunos puntos hemos tenido más becarios, por ejemplo, más personas para hacer investigación que se están distribuyendo con un criterio más federal. En otros, una gran parte de los fondos se queda en los centros más grandes que hay, de los fondos para investigación, se queda en los centros más grandes que hay en Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, eso complica el desarrollo porque, bueno, como en cualquier otro rubro en ciencia también, sin dinero es muy difícil crecer, ¿no? Y hay que comprar equipamientos, los equipamientos son en general caros y los insumos son caros también. Lo que sí es positivo en los últimos años es que hay más gente haciendo investigación porque ha ingresado más gente al sistema, entonces eso ha ocurrido en todo el país y eso facilita una buena perspectiva de crecimiento, el tener más gente trabajando en los temas. Ya nos contaste qué significa para vos ser científica, pero la pregunta que quiero hacerte es neurocientífica. ¿Significa algo especial estar estudiando una de las fronteras más complicadas de la ciencia, que es el cerebro humano? Si bien trabajo en la retina es una parte, digamos, del cerebro por su origen, digamos, durante el desarrollo del embrión. La retina se origina a partir del cerebro, así que podríamos decir una región especializada del cerebro, es parte del sistema nervioso central y eso me convierte en una neurocientífica por definición y además es un tema de enorme interés. Las enfermedades neurodegenerativas son el gran problema al que nos enfrentamos ahora que hemos aumentado tanto nuestra expectativa de vida, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante ser neurocientífico y entender cómo están funcionando nuestras neuronas y, bueno, en particular las de la retina. ¿Cómo podría resumirnos qué mecanismos suceden para que haya daño celular? Y en particular en la retina, los daños oxidativos son los principales responsables de la muerte celular. O sea, participan en una forma clave en activar esa muerte celular. La retina en particular es la única parte del sistema nervioso que está expuesto a la luz directamente y recibe
luz gran parte del día y eso ya es una fuente de daño fotooxidativo, es decir, el daño oxidativo provocado por la luz. Y este daño oxidativo provoca muchos cambios, muchas alteraciones químicas en las proteínas, en los lípidos, en el ADN. Entonces, eso va a activar distintas formas de muerte neuronal. Por eso es tan importante entender los mecanismos que activa, que dispara este daño oxidativo para provocar la muerte de las neuronas, porque una vez que los entendamos bien, podemos intentar buscar las maneras de frenarlos, de evitar que ese daño provoque la muerte. ¿Dónde publican las investigaciones? Y nosotros trabajamos en Argentina, en Bahía Blanca, pero formamos parte de toda una comunidad que hace ciencia en el mundo. Y como te decía, nosotros hacemos ciencia básica, es decir, aportamos ladrillos para la pared del conocimiento y eso lo hacemos nosotros y gente que trabaja en todo el mundo con preguntas similares. Entonces, para tener más difusión, la forma de tener difusión de lo que nosotros hacemos es publicar los resultados en revistas que tengan una difusión internacional. Así que, dependiendo de la temática del trabajo, es decir, aquello que hemos encontrado, buscamos revistas que se refieran más al campo de la oftalmología, otras que se refieran más al campo de la química, de la neuroquímica, pero son todas revistas que tienen difusión internacional, porque en general el lenguaje de la ciencia es el inglés. Si publicamos en revistas argentinas, simplemente va a tener menos impacto, menos difusión aquello que hemos estado haciendo. Y va a contribuir menos al saber universal, de algún modo. Si tuvieras que hablarle a un joven que está pensando en ser científico, ¿qué le dirías? ¿Qué es ser científico para vos? Para mí, no sé, ser científico básicamente es proponerse preguntas constantemente, o sea, no tomar un hecho y como así simplemente lo que es, sino ver qué es lo que hay detrás de ese hecho, cómo puede estar sucediendo, por qué está sucediendo de esa manera y no de otra. Y todo ese trabajo, o sea, hacerlo con mucha entrega y dedicación. Para mí uno no puede tomarse este trabajo como otro trabajo, digamos que uno a lo mejor hace un horario y se va y se olvidó. Acá a veces uno se desvela a la noche pensando por qué no dio un determinado experimento o cómo puede hacer para contestar algo y no sé, para mí es, digamos, en gran parte ser científico es algo que a uno le da un sentido, no sé, es algo que ocupa mucho lugar de la vida, digamos. Los estudios acerca de la visión humana nos han permitido dar un paso más hacia el conocimiento del cuerpo humano. Sabemos, por ejemplo, que en la retina se encuentran las neuronas fotorreceptoras que son claves para llevar a cabo el complejo proceso de la percepción visual. También que existen diferentes lípidos, por ejemplo el omega 3, que tienen como función esencial evitar la muerte neuronal y producir mejoras en el sistema de la visión. La ubicación de células madre en el ojo, capaces de transformarse en cualquier tipo de célula, permite recomponer el potencial daño de los fotorreceptores y así recuperar la visión. Conocer estos procesos básicos le brinda datos fundamentales a la ciencia aplicada para desarrollar mecanismos de prevención y cura de las enfermedades ligadas con la visión. Nora Rothstein y todo su grupo de investigadores del Laboratorio de Bioquímica de Lípidos en el Desarrollo Neuronal del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur han sido protagonistas de estos avances. Esto ha permitido dar un paso más y comprender el cerebro humano a través del cerebro argentino.